Escucha, corazón. Ven, siéntate aquí, justo frente a mí. Quiero que mires mis ojos, porque hay historias que solo pueden contarse cuando alguien es capaz de sostener la mirada del otro. Durante mucho tiempo guardé silencio. Tragué dolor, humillación, traición y callé. Creí que el silencio era sinónimo de fortaleza. Hoy comprendo que el silencio puede pudrir el alma desde adentro. Hoy necesito hablar. Necesito que alguien me escuche. Necesito que alguien entienda por qué mi corazón todavía late, aunque más de una vez intentaron romperlo. Toda mi vida la entregué a un hombre al que amé con una devoción que no se explica. Se siente. Yo fui la que construyó un hogar con mis manos, la que convirtió 4 paredes frías en un refugio. Cociné sus platos favoritos. Lavé la ropa que él ensuciaba con su lucha diaria. Cuidé sus sueños como si fueran los míos. No te voy a negar que fui feliz, porque sería mentirte. Hubo risas. Hubo caricias. Hubo noches en las que creí que el mundo cabía dentro de ese hogar. Pero la vida tiene una manera extraña de mostrarte que nada es tan sólido como parece. Cuando el amor se convierte en costumbre, cuando los detalles desaparecen, cuando la mirada del que amas empieza a resbalar como si fueras invisible, es ahí cuando todo comienza a romperse. Yo lo presentí, ¿sabes? Se siente en la piel cuando ya no te aman. Su voz cambió. Sus pasos al llegar a casa sonaban ajenos. Su cama se volvió enorme, aunque él durmiera allí. El corazón siempre avisa antes de que la mente lo entienda. Un día, la verdad cayó sobre mí como un rayo. No hubo gritos, no hubo una escena dramática. Solo hubo un papel, un documento frío, un sello, una firma. Quiero el divorcio. Así, sin explicaciones. Sin agradecimiento por los años compartidos. Sin una sola lágrima que probara que alguna vez le importé. Me quedé ahí, inmóvil, tratando de entender cómo un pedazo de papel podía borrar toda una vida. Pero la traición no venía sola. Tenía nombre, tenía cara, tenía perfume barato. Ella, la mujer por la que yo me convertí en un estorbo. Lo más doloroso no fue el divorcio. Fue lo que vino después. Él llevó a esa mujer a nuestra casa, a la cama donde yo había dormido tantos sueños, a la mesa donde yo había servido amor en platos sencillos. Caminó con ella por los mismos pasillos donde yo alguna vez fui su orgullo. Ese día, mi corazón se quebró. No en 1000 pedazos, en millones. Y cada uno dolía como si tuviera filo. Yo no grité, no rogué, no pedí explicaciones. Me sequé las lágrimas y dije una sola frase. Si esta es la vida que quieres, te dejo con ella. Salí por la puerta con el alma hecha polvo, sintiéndome la mujer más sola de este mundo. Creí que no tenía nada, pero algo aún era mío, algo que él nunca imaginó que yo tendría el valor de reclamar. Nuestro hogar, legalmente, seguía siendo mío. Durante meses guardé silencio y dejé que la vida siguiera su curso. No buscaba venganza. Solo trataba de sobrevivir. Pero cada noche, cuando el dolor quemaba demasiado, recordaba ese papel y el derecho que me daba. Me prometí a mí misma que un día regresaría. No para rogar, no para llorar, no para pedirle nada. Regresaría para recuperar lo que era mío. Busqué un abogado. Inicié el proceso. Esperé. Luché. Resisté. Hasta que un día recibí una llamada. El juez ha dictaminado a su favor. La propiedad está completamente a su nombre. En ese momento, respiré por primera vez después de tanto tiempo. Mi corazón volvió a sentir una chispa de fuerza. No de odio, de justicia. Fui a la casa. Ellos estaban ahí. Cómodos, instalados, felices en mi vida, en mis recuerdos, en mi mundo. Cuando me vieron en la puerta, él palideció como si hubiera visto un fantasma. No era un fantasma. Era la mujer que él había dado por muerta, regresando más viva que nunca. Dije sin temblar, esta casa es mía. Y voy a venderla. No gritó, no insultó, suplicó. Me rogó como si yo fuera la única persona capaz de salvarlo de la calle. Qué irónico. El mismo hombre que me había botado como basura ahora necesitaba mi misericordia. No la obtuvo. En menos de una semana, la casa fue vendida. Los compradores entraron. Ellos salieron, con nada en las manos, con miedo en los ojos, con la derrota clavada en la piel. Mientras se iban pensé, tú dijiste que yo era un estorbo. Ahora verás lo que es cargar con un verdadero peso, porque la vida siempre devuelve lo que uno siembra. Puede tardar, puede parecer que nunca llegará, pero llega, y cuando llega, se lleva todo lo que fue construido sobre una mentira. Ellos me dieron la espalda cuando confié. Yo solo les devolví su propio desprecio multiplicado. Hoy estoy aquí contándote esto no para que me tengas lástima. Quiero que escuches cada palabra y la guardes dentro de ti como una advertencia. Nunca subestimes a una mujer que lo ha dado todo. Porque cuando una mujer se levanta después de caer, se vuelve indestructible. No me felicites por lo que hice.
Solo reconoce que una traición puede convertir el corazón más noble en un huracán. Yo no perdí un esposo. Ellos perdieron un hogar, y yo gané excelente. Continuaré en español con el mismo tono narrativo, fuerte, emocional y directo. Aquí, Comi, ¿sabes? Cuando una persona ve a otra caer, cree automáticamente que nunca más volverá a levantarse. Mi exesposo pensó eso de mí. Él creyó que destruirme sería tan fácil como firmar un papel. Nunca pensó que yo me convertiría en mi propia fuerza. Cuando recuperé mi casa y la vendí, no lo hice para hacerlos sufrir. Lo hice porque nadie tiene derecho a robar la vida de otra persona y quedarse celebrando sobre sus ruinas. Él quiso reemplazarme, borrarme, eliminar cualquier rastro de que yo existí. Quiso convertir mi historia en cenizas. Lo que no sabía es que yo renazco incluso desde las cenizas. Yo no soy una víctima, corazón. Yo soy una sobreviviente, y sobrevivir duele, quema, sangra, pero te hace más fuerte que cualquier tormenta. Quiero que visualices la escena. Yo de pie frente a ellos con maletas viejas, tratando de cargar un futuro que no tenían. Ella llorando como si el mundo se le cayera encima, cuando fue ella quien vino a destruir el mío. Él pálido, temblando, incapaz de sostener mi mirada. Esa misma mirada que él ignoró cuando yo más lo necesité, se fueron sin despedirse. Ni una palabra, ni un agradecimiento por los años en los que yo cargué toda una familia sobre mis hombros. Nada. Ese día entendí que hay personas que nunca merecieron tu amor. Solo merecieron tu olvido. Con el dinero de la venta hice algo que jamás imaginé que tendría el valor de hacer. Viví para mí, no para complacer a nadie, no para demostrar nada, solo para regalarme la paz que me robaron durante tantos años. Me fui a un lugar lejos del ruido, lejos del recuerdo de lo que fui. Un pueblo pequeño donde nadie me conocía, donde no era la mujer abandonada, donde simplemente era yo. Caminaba por las calles y el viento parecía hablarme, como si me felicitara por seguir de pie. Me compré una casa pequeña, pero hermosa, flores en el jardín, una silla cómoda junto a la ventana y una cocina que huele a libertad cada vez que preparo café. Me regalé un pedazo de felicidad que no depende del amor de un hombre, aunque, entre tú y yo, hubo noches, muchas, en las que el silencio gritaba tan fuerte que era imposible dormir. No te voy a mentir, el corazón tarda en entender que la persona que amaste ya no está. Tarda en aprender a latir sin depender de nadie. A veces, mientras preparo la cena, una memoria aparece sin pedir permiso. Sus bromas tontas al desayunar, su abrazo cuando tenía miedo, la manera en que me miraba antes de dejar de mirarme, y una lágrima se resbala, inevitable, traicionera. Llorar no me avergüenza. Llorar significa que alguna vez fui feliz. Llorar significa que lo di todo sin reservas. Prefiero 1000 veces haber amado y llorado, que nunca haber sentido nada. Sin embargo, por más nostalgia que aparezca en las noches, una verdad se mantiene firme como acero en mi pecho. No extraño al hombre que me abandonó. Extraño a la persona que él fue alguna vez. La vida siguió, la mía y la de ellos. Aunque lo creas o no, supe de ellos con el paso del tiempo. Las noticias vuelan cuando hay miseria ajena. Su nuevo amor se evaporó tan rápido como llegó. Las peleas empezaron cuando el dinero se acabó. Cuando ella se vio durmiendo en un sofá barato, ya no le pareció tan atractivo el héroe que la había rescatado de su vida anterior. Él, sin casa, sin orgullo, sin excusas. Cada lágrima que derramé yo, ahora era una lágrima que él pagaba multiplicada. La vida no se queda con deudas, cariño. Tarde o temprano cobra todas las facturas. Un día lo encontré en la calle, sentado en una banca rota, con la ropa arrugada y la mirada perdida. No me vio al principio. Yo lo observé por un momento. Duele ver a quien un día fue tu todo reducido a un desconocido. Duele, aunque ya no lo ames. Cuando levantó la cabeza, sus ojos se cruzaron con los míos. No había odio, no había rencor, solo vergüenza. Y eso pesa más que cualquier castigo. Necesito ayuda, murmuró con la voz quebrada. Hubo un instante en el que el corazón quiso correr hacia él, como siempre lo hizo, pero la razón lo sostuvo firme. Le respondí, ¿ahora entiendes lo que es quedarse sin hogar? No dijo nada más. Ni siquiera intentó disculparse. Sabía que ya no tenía derecho a pedirme nada. Me marché sin mirar atrás, porque mirar atrás puede convertir la fuerza en debilidad. Ese día comprendí que mi batalla había terminado, que el verdadero triunfo no era verlos derrotados. El verdadero triunfo era caminar lejos sin cargar la sombra de quien me destruyó. Porque la justicia no está en humillar al otro, está en demostrarte a ti misma que mereces algo mejor. Hoy estoy aquí, contándote todo esto, porque deseo que mis palabras sean una luz para quienes todavía creen que amar significa aguantarlo todo. No es así. Amar no debería doler. Amar no debería destruirte. Si alguien te hace sentir pequeña, ese alguien no te ama. Si alguien te roba la risa, no merece tu compañía.
Si alguien apaga tu brillo, aléjate. ¿Sabes? Cuando uno cree que ya no queda nada por perder, es cuando la vida se encarga de demostrarte que aún hay caminos por descubrir. Yo, después de todo lo que viví, pensé que mi historia ya había sido escrita, que mi destino estaba sellado entre el dolor y la nostalgia. Pero no. El destino siempre tiene un capítulo más, incluso cuando creemos que ya cerramos el libro. Después de vender la casa, después de ver cómo la justicia se cumplía sin que mis manos se mancharan, me enfrenté a mi mayor miedo: vivir para mí misma. Siempre había vivido para alguien más. Para un hombre, para una familia, para un hogar. Nunca había sido protagonista de mi propia vida. Y créeme, eso da miedo. ¿Te has dado cuenta de cuántas mujeres olvidan quiénes son por sostener a los demás? Yo fui una de ellas. Me perdí en obligaciones, en sacrificios, en silencios. Dejé de escuchar mis propios deseos. Mis sueños quedaron guardados en un cajón que jamás volví a abrir. Pero ahora, ese cajón estaba justo frente a mí, y mis manos temblaban antes de atreverme a abrirlo. Me levantaba cada mañana sin tener que preguntarme qué le hacía. ¿Falta alguien más? No tenía que cocinar a la hora exacta, ni esperar a nadie para cenar. Aprendí a comer sola y a disfrutar cada bocado. El café ya no sabía a rutina, sabía a libertad. Comprendí que la libertad tiene un sabor fuerte, a veces amargo, pero siempre real. Empecé a conocer a mis vecinos, a caminar por el mercado como si el mundo fuera nuevo para mí. La gente me veía sonreír, sin adivinar las batallas que había ganado para tener esa sonrisa. Había días de luz, y también días de sombra. No todo era perfecto. A veces el pasado tocaba la puerta con la intención de quedarse. Sin embargo, yo ya no era la misma. Aprendí a cerrar esa puerta sin miedo. Un día, mientras estaba en la plaza del pueblo, me senté en una banca para descansar. A mi lado se sentó una mujer un poco más joven. Lloraba en silencio, creyendo que nadie se daba cuenta. No podía ignorarla. Las lágrimas femeninas siempre hablan un lenguaje que otras mujeres conocen bien. Le pregunté si estaba bien. Al principio dudó, pero luego soltó su dolor. Su esposo la engañaba. Ella aguantaba porque no sabía cómo dejarlo. «Lo amo», dijo, como si eso justificara todo. En ese momento sentí un nudo en el pecho. Era como mirarme a mí misma, años atrás. Le dije solo una frase: «El amor que duele no es amor». Ella me miró con los ojos muy abiertos, como si nadie antes se lo hubiera dicho. Y entendí algo. A veces una palabra puede salvar una vida. Ese día descubrí un propósito que no sabía que tenía: hablar, contar mi historia, evitar que otras mujeres se hundan donde yo casi me ahogué, porque compartir la verdad puede ser la mano que alguien necesita para no caer al abismo. Así comenzó mi pequeña misión. En el mercado, en la panadería, en la iglesia, en la calle, cada vez que encontraba a una mujer rota, le contaba un pedazo de mi vida, no para que sintiera lástima, para que sintiera fuerza. Mis palabras se convirtieron en medicina emocional, y mientras sanaba a otras, yo me sanaba a mí misma. Una tarde tocaron a mi puerta. Era una pareja joven que había escuchado mi historia por alguien más. Querían que hablara en un pequeño centro comunitario, donde mujeres de diferentes edades se reunían para apoyarse. Al principio dudé. Yo no me creía una líder ni una conferencista. Yo solo era una mujer que había sobrevivido. Pero acepté. Esa noche, cuando me paré frente a ese grupo de mujeres, mis manos temblaban, mis ojos buscaron valor en sus rostros. Y comencé a hablar. Conté mi historia desde el principio, sin suavizar el dolor, sin ocultar las cicatrices, sin exagerar la victoria. Y cuando terminé, algunas mujeres lloraban, otras sonreían, todas se levantaron para abrazarme. En ese abrazo colectivo, sentí algo que hacía mucho no sentía: pertenecer. Había dejado de ser una mujer abandonada, ahora era una mujer que inspiraba, una mujer que enseñaba, una mujer que había utilizado la traición como cimiento para construir una identidad más fuerte. Cada encuentro, cada palabra compartida con aquellas mujeres, alimentaba mi espíritu. Ya no era una víctima de mi pasado, era guía para el futuro de otras. De pronto, el dolor tenía sentido. Con el tiempo, incluso la soledad dejó de ser enemiga. Empecé a disfrutar mis tardes leyendo en el jardín, mis noches mirando las estrellas, mis mañanas sin prisa. El mundo dejó de pesar. A veces, cuando pienso en mi exesposo y en esa mujer que intentó usurpar mi lugar, no siento odio, siento compasión.
No por lo que ellos fueron conmigo, sino por lo que perdieron por sus malas decisiones. Yo recuperé mi vida, ellos lo perdieron todo. Dicen que la mayor venganza es ser feliz, pero yo creo que la mayor venganza es no necesitar la venganza. Perdoné, pero no olvidé. El olvido sería injusto con la mujer que fui. La memoria es mi recordatorio permanente de que nunca debo volver a un lugar donde me hicieron sentir menos. Hoy, sentada aquí frente a ti, puedo decir con orgullo: me reconstruí, piedra por piedra, lágrima por lágrima, golpe por golpe. Y lo hice sin la ayuda de quienes me destruyeron. Lo hice por mí, para mí, y desde mí. Sé que esta conversación quizá te sorprende, que tal vez no esperabas escuchar una historia tan cruda, pero créeme, la vida está llena de mujeres como yo, y como tú. Mujeres que callan demasiado, que aguantan demasiado, que esperan demasiado de quienes no merecen nada. Nunca más vuelvas a ser una sombra para que otro brille. Nunca más apagues tu voz para que otro hable. Nunca más te pierdas para que alguien más se encuentre. Quiero que lleves esta frase contigo. Ras más comparto mi historia, más entiendo que mi destino nunca fue amar a un hombre que no sabía valorar el amor. Mi destino era aprender a amarme a mí misma. Y eso, créeme, es la lección más difícil que una mujer puede enfrentar. Hoy quiero que escuches el capítulo final, no el final del dolor, sino el comienzo de la paz. Después de aquel encuentro con mi exesposo en la calle, algo dentro de mí se cerró para siempre, como una puerta que ya no volverá a abrirse, no por orgullo, sino por dignidad. A veces la dignidad es el único escudo que tenemos contra el pasado. Siguieron pasando los días, y yo seguía construyendo mi nueva vida. Me di cuenta de que las mujeres tenemos una capacidad extraordinaria para reinventarnos incluso cuando el mundo espera que nos quedemos rotas. Yo renací sin permiso. Renací porque mi corazón me lo exigía. Las charlas que daba en el centro comunitario se convirtieron en una rutina hermosa. Las mujeres empezaron a traer amigas, vecinas, hermanas. Cada rostro tenía una historia diferente, pero todos los corazones latían con un dolor parecido. Yo no hablaba como una experta, hablaba como una mujer que sobrevivió. Una noche, después de una sesión especialmente emotiva, se acercó una señora mayor, me tomó las manos, miró mis ojos con una ternura que hacía mucho no veía, y me dijo: «Hija, tu dolor se transformó en luz, y esa luz ya está guiando a otras». Esas palabras me abrazaron el alma. Fue entonces cuando entendí que todo lo vivido tenía un propósito. El abandono, la traición, la soledad, las lágrimas. Nada fue en vano. Cada herida era una puerta hacia una parte de mí que aún no conocía. Poco a poco el pasado dejó de doler. Ya no me despertaba a medianoche con miedo. Ya no sentía que mi vida era una sombra. Al contrario, mi historia se convirtió en mi mayor fuerza. Empecé a participar en campañas contra la violencia emocional y económica dentro del matrimonio. Me invitaron a dar conferencias más grandes. Incluso viajé para hablar con mujeres en otros pueblos. Donde hubiera una mujer en silencio, ahí estaba yo, dispuesta a romper ese silencio. A veces me preguntan: ¿volviste a enamorarte? Y con una sonrisa tranquila respondo: sí, me enamoré de la mujer que soy hoy. No necesito más. Aunque, para ser sincera, el universo siempre tiene sorpresas guardadas. Un día llegó al centro un hombre de voz amable y mirada tranquila. No venía buscando ayuda, venía a ofrecerla. Era psicólogo y quería colaborar con nuestro grupo. Desde el primer momento noté algo diferente en él. No tenía prisa por hablar, sabía escuchar. Y escuchar es un acto de amor. Pasaron semanas antes de que yo me permitiera sentir curiosidad. No miedo, curiosidad. Porque después de tantas cicatrices, una aprende a protegerse. Una tarde, mientras acomodábamos las sillas después de una reunión, me preguntó: ¿te gustaría tomar un café conmigo? Mi corazón dudó. Mi mente gritó que el amor solo trae tormentas. Pero mi alma suspiró algo que hacía mucho no sentía. Calma. Acepté. No hubo flores, ni promesas vacías, ni discursos de amor eterno. Solo una conversación honesta entre dos personas que entendían lo que significa reconstruirse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía demostrar nada, ni esconder nada, ni esforzarme por ser perfecta. Él miraba mis cicatrices como parte de mi belleza, no como defectos. Y así comenzó una amistad que el tiempo convirtió en compañía. No puedo decir que es amor. No todavía. Pero sí puedo decir que es respeto, apoyo y paz. Y a veces, eso es incluso mejor que el amor.
Mírame. Observa bien. No soy la mujer que un día fue abandonada. Esa mujer quedó atrás. Ahora soy la mujer que se eligió a sí misma. Hoy, cuando cuento mi historia, no lo hago para hablar de él. Lo hago para hablar de mí, de mi fuerza, de mi evolución, de mi renacimiento. Quiero que tú también lo entiendas. Nadie tiene el derecho de convertir tu vida en una ruina. Nadie tiene el poder de apagar tu valor. Nadie debe decidir cuánto brillo mereces. Y si algún día alguien te hiere, recuerda mis palabras. Puedes llorar, pero no te quedes en el suelo. Puedes caer, pero también puedes levantarte. Puedes amar, pero nunca a costa de tu dignidad. El día que recuperé mi libertad, descubrí mi verdadera identidad. Hoy, soy una mujer completa. Una mujer que camina con la cabeza en alto. Una mujer que convirtió la traición en victoria. Una mujer